Y ahora, pasando a otro tema radicalmente diferente al que estábamos hablando, vamos a hablar de uno de los más recientes estrenos de Netflix, una película que se estrenó hace muy pocos días, yo creo que se estrenó por ahí del veintitantos de junio, y estamos hablando de uno de los que para mí son uno de los más grandes estrenos de este año en cuanto a películas o en cuanto a cine, aunque sea de Netflix, aunque cueste creerlo que sea de Netflix, pero es una muy buena película. Estoy hablando de nada más y nada menos que la película Nimona. Es un nombre raro, pero es el nombre de la coprotagonista de esta historia. Esta película yo me la vi hace como unos 2 o 3 días, no, yo diría que más, yo creo que como 4 días. Si hoy es jueves, yo la vi el lunes, fue hace 3 días. Y esta película, para la sorpresa de todo el mundo, incluyéndome a mí, es una de las mejores estrenos de este año. Para mí lo es. Y además, tal y como lo van a ver en el título del clip que voy a hacer de este tema, es una de las mejores inclusiones que se han hecho en la historia del cine. O al menos así lo considero yo. Porque ya no es que haya inclusión en esta historia, ya no es que haya progresismo en esta historia, sino que el progresismo y la inclusión en sí misma son la temática de la que va esta historia. Esta película, sin la inclusión y sin el progresismo, no sería nada. Sería una historia sin más, una historia pues digamos irrelevante, otra historia más de caballeros, pero por cómo está construida, por el mensaje que quiere dar y por el hecho de que sea inclusivo, es que tiene un gran valor. Y para mí esta historia es una brutalidad en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque hay muchas películas, hay muchas series, hay muchas historias en general que hacen muchas inclusiones. Esto se lleva haciendo siempre y es una de las cosas que más siempre se tienen que resaltar cuando estamos hablando de una inclusión. Que esto se lleva haciendo siempre, que no es nada nuevo o que no es algo que nunca había pasado y que ahora todo el mundo lo está haciendo y por eso sea tan polémico. No, realmente el tema de la inclusión siempre ha existido. Pero una cosa es que un director o que un escritor o que un mangaka o que sea lo que sea el que esté escribiendo su historia lo resalte como algo novedoso, como algo, una característica que da a resaltar de tu historia, ¿no? Como de, no, es que miren, mi protagonista es negro y es gay, o miren, tengo un beso lésbico en mi historia, o miren, no, tengo a un coprotagonista que es transexual, o sea, cuando no lo resaltan, pues es cuando pasa un poco desapercibido, pero esas inclusiones también son importantes. Pero hay otro lado de la historia o hay otra cara de la moneda en donde la gente resalta la inclusión, y cuando se resalta es cuando muchas veces es criticada como una inclusión forzada. Pues aquí créanme que no hay nada de forzado, la historia es completamente original y está creada así desde cero. No es que sea una adaptación de una historia clásica que se modernizó y le añadieron progresismo cambiando el color de su protagonista. No. Esto no es readaptar o de cambiar lo antiguo. No. Esto es completamente nuevo y ya la historia en sí misma nace con esta inclusión resaltándola. Por lo que para mí esto es una gran clave del argumento que estoy dando de por qué considero que esta película es una de las mejores de la historia en cuanto a en cuanto a la inclusión. Y es que además no solamente es el tema de que lo resalte y de que sea original y de que sea una historia nueva con los protagonistas así o con los personajes así, sino es que, como dije, la progresión, o digo, el progresismo o la inclusión forman parte importantísima de la trama o de las raíces de esta historia, porque sin la inclusión, como digo, esta historia será una historia de caballeros más. Y justamente desde ahí ya está la primer clave, desde la propia premisa de la historia ya están siendo súper progresivos y ya están siendo súper inclusivos y ya están siendo muy modernos en cuanto a cómo se percibe este tipo de temas. Y vamos a hablar de ello. Voy a intentar hacer una especie como de análisis, una especie como de opinión en cuanto al tema de la inclusión en esta película. Y como os digo, desde la propia premisa sucede, porque esta historia se da en un reino. Y ya me dirás tú qué otro sistema o qué otra sociedad es más conservadora que un reino medieval. O sea, yo creo que no hay nada más conservador, nada más tradicional y nada más como anti-adaptación
que un reino medieval clásico de la Edad Media, con su rey, con sus caballeros, con sus tropas, con todo lo que conlleva un reino, ¿no? Pues esta historia se da en un reino. La premisa parte de que había pues en un determinado lugar un monstruo, una oscuridad que acechaba a las personas y que impregnaba de miedo al mundo. Pero en una ocasión hubo una reina, bueno, hubo una persona que se llamaba Gloriana que desafió a este monstruo, lo derrotó y pues pudo traer paz al reino que creó. Esta reina, digamos que tuvo sus descendientes y que a posterior de, pues de esta reina, de la época de esta reina, generaciones después, se ha mantenido el linaje de esta reina, tanto que solamente los que tienen el linaje directo o que son descendientes directos de la reina conforman la guardia real o conforman la caballería de este reino. Solamente los que descienden de la reina, el resto de población son plebeyos, que es así como se les dice a, pues digamos, a la gente normal o ordinaria fuera del linaje o fuera de la sangre real que existe en un reino, se les dice plebeyos. Y ya la historia, como digo, parte de una gran inclusión, que es que la reina de esta generación estaba intentando meter a un plebeyo en las tropas, o estaba intentando meter a un plebeyo, alguien que no tiene sangre de la reina, en la caballería real. Y esto pues ya directamente, como digo, es una inclusión. Sería como la mayor inclusión que podría haber en una historia o en una sociedad muy conservadora, muy tradicional. Pero es que no, la cosa no acaba ahí. O sea, la cosa va a 1000 movidas más en cuanto a temas de inclusión. Y uno de ellos, como digo, es este chico, que si no me equivoco se llama Ballister o Ballister. Este chico fue un chico que no era parte de la familia real, no tenía sangre, no tenía linaje directo de la reina, pero que debido a su valentía y debido a su disciplina y su entrenamiento y a sus habilidades, destacó como caballero y la reina decidió nombrarlo o lo iba a nombrar como caballero de su reino. ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre un accidente en el que la espada de este chico, a la hora de nombrarlo caballero, asesina a la reina. Fue un accidente tremendo, no voy a entrar en detalles, pero fue un accidente tremendo. Y aquí cambia radicalmente la historia. Este chico pasa a ser pues el héroe o el mayor representante de los plebeyos de este reino, a ser el villano, a ser el monstruo, ¿no? A ser la persona que más buscada del reino, a ser el asesino de la reina, y todo lo que iba a ser una inclusión muy muy bonita se volteó a un odio hacia él, ¿no? O a una persecución hacia él. Y aquí es donde entra la segunda protagonista que lleva el nombre de la película, Nimona, una chica que digamos que no está muy claro de dónde salió, ni de quién es, ni de qué es capaz de hacer, ni de qué edad tiene, no se sabe absolutamente nada de ella. Simplemente se le muestra como una chica muy alegre, muy extrovertida, muy atrevida, muy juguetona, un poco incluso hasta sádica con sus métodos para actuar, pero resulta ser una chica capaz de transformarse en diferentes animales. Es decir, es una chica que se puede transformar en un pájaro, en una serpiente, en una ballena, en un rinoceronte, en un avestruz, en un gato, en un perro, en un caballo, en lo que quiera básicamente, ¿no? Es una chica que tiene este poder. Y qué casualidad que esta chica, no sé si en el libro o no sé si por declaración de su autor, es transgénero. Es otra inclusión más de la historia, que la protagonista es una transgénero. Pero aquí está una gran clave, porque fíjate, le estás dando la etiqueta de transgénero a alguien que literalmente se puede transformar en otras cosas. Es decir, que es alguien que, si lo piensas metafóricamente, carece de identidad. Porque, vale, es esta chica, es Nimona, pero también es un gato, es un caballo, es un rinoceronte, es un avestruz, es un perro, es un burro, es un conejo. O sea, todos los animales que no se puede transformar es ella en sí misma. Y luego creo recordar que hay una frase propia dentro del diálogo de la película, que ella dice que siente una especie como de picazón o de dolor cuando no cambia de forma. Es decir, como que ella siente la necesidad de ir cambiando de forma para constantemente sentirse aliviada o sentirse feliz o sentirse en paz interior con ella misma. Ella necesita estar cambiando de forma.
Y uno de los temas que trata la película es la identidad de esta chica. ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿De qué viene? ¿Por qué se puede transformar? Y una de las cosas que dice esta chica cuando se le pregunta esto es: Nimona. ¿Quién eres? Nimona. Para mí esta es una gran clave y es una de las cosas más preciosas que pueden llegar a tener esta película. El cómo habla de la identidad y el cómo reduce el identificar a una persona o el decir quién eres a lo que más te identifica como persona, que es tu nombre. Es decir, no hace falta ser alguien o trabajar de algo, o no hace falta venir de un lugar, o no hace falta tener una familia para ser alguien. No, puedes ser alguien en ti mismo, como tú te sientas. Puedes ser alguien muy diferente al resto, no venir del origen de nadie, no hacer lo mismo que nadie y aún así ser alguien. Y ese alguien tiene un gran valor porque es también una persona, también es una identidad, también es un ciudadano más. Es decir, es una persona que tiene valor en sí mismo, aunque no tenga un origen, aunque no trabaje de esto, aunque no se dedique a esto otro, aunque no vista así. Es decir, da igual el origen, sino que en sí misma la persona tiene una identidad y esa identidad ya es importante. Y la identidad, yo creo que aquí se representa un poco por el nombre, de ahí que sea el título de la propia obra. Y yo siento que este tema de el nombre, de nuestra identidad y de ese tipo de cosas es algo que se ha hablado en muchas otras historias, pero que aquí lo hacen de manera majestuosa por esta razón que les estoy dando, porque es una chica que carece de identidad, es una chica que perfectamente se podría identificar con cualquier animal o que se podría quedar en su forma humana para siempre, y sin embargo ella decide estar cambiando de forma constantemente. Y el hecho de que la declaración del autor, o de que en su libro, no estoy muy seguro de este dato, se proclame o se diga que esta chica es transgénero, pues oye, me parece una justificación demasiado bien hecha para poder ser de una transgénero, porque es una chica que carece de etiquetas, o es una chica que carece de géneros, ¿no? Ella puede ser quien sea, porque Nimona es Nimona y ya está. Otra de las cosas que hace muy bien esta historia en cuanto a el tema de la inclusión es que da un giro argumental tremendo a la hora de ver cómo una sociedad discrimina a este tipo de personas, cómo las personas aportan muchísimo a que alguien que duda de su identidad, o duda de sus características, o duda de lo que se le ha impuesto, se le ha educado, se le ha dicho que tiene que ser lo realista, o que tiene que ser la verdad, o que tiene que ser lo aceptado políticamente. Como digo, es un giro argumental de la propia historia. Cuando se desvela que no fue Ballester el que asesinó a la reina, sino que fue culpa de la directora del reino, porque cambió las espadas, entonces encubrió a Ballester, pero fue ella la de la intención, nos damos cuenta de que ella está muy en contra de que un plebeyo se vuelva parte de la Guardia Real. Y también nos damos cuenta por su discurso, por sus diálogos, de que es necesario que exista un monstruo allá afuera para poder mantener al reino. Es decir, si no resaltáramos al monstruo como un monstruo que aterroriza a todo el mundo, y que si no existe el reino nadie podría sobrevivir porque ese monstruo acabaría con todos, entonces es necesario mantener el reino para poder tener a las personas a salvo. Este tipo de cosas poco a poco se van, por así decirse, aclarando, y resulta que el monstruo es nada más y nada menos que la propia Nimona, en la que hay una historia que va muchísimo más atrás, y que el propio protagonista, Ballester, le reclama a Nimona. Como ella siempre redujo a sí misma su identidad como su propio nombre, Ballester no tiene ni idea de quién es, ni de qué es capaz de hacer, o de dónde viene su poder, ni así. La chica le va explicando, como por hacerse diferentes detalles, pero nunca es muy abierta con su origen. Y cuando de verdad explican su origen, resulta que es una chica que nunca ha encajado con nada. Intentó ser un pájaro y no encajó con los pájaros. Intentó ser un pescado y no encajó con los peces. Intentó ser un venado y no encajó con los venados. Y cuando por primera vez parecía encajar con alguien, que era con una humana, esta Gloriana, esta reina que desafió al monstruo y creó este reino, tras
un acontecimiento que fue que la chica se transformó y le reveló, por así decirlo, su poder a la chica, todo el mundo dijo, aléjate de ella, es un monstruo, ella se transforma en animales, aléjate de ella, te va a hacer daño. Y esta Gloriana, en lugar de compadecerse o comprender a su amiga por lo que le sucedía, la tachó también de un monstruo. De hecho, esto también sucede en un evento dentro del propio reino, es decir, ya no en el pasado, sino con la trama actual, de que Nimona evita que una chica, por ejemplo, muera protegiéndola, transformándose en un dragón gigante. Después se transforma en una humana intentando acercarse a ella. Y esta chica, debido a que toda la sociedad ha tachado a Nimona de un monstruo, le apunta con una espada. A pesar de que es la persona que literalmente le salvó la vida, le está apuntando con una espada porque es víctima de una idea social que se ha creado sobre esta persona. Y esta persona, pues digamos que se ha visto completamente excluida de todos. Es decir, como digo, nunca había encajado en nada, y cuando por fin había logrado encajar con alguien, este alguien le traiciona simplemente por una idea social a su alrededor. Se crea un reino con la idea de que ella es un monstruo, cuando en realidad el monstruo ni siquiera existe, porque ella no es un monstruo, simplemente es una persona con la capacidad de cambiar de forma, pero no hay un monstruo allá afuera. ¿Y sabes qué es lo que terminó pasando? Que debido a la existencia de este reino, y que uno de los requisitos, una de las necesidades que este reino tenía era que si existiese un monstruo allá afuera, se terminó creando. Es decir, por el hecho de terminar excluyendo tanto a esta chica terminó volviéndose ese monstruo que todo el mundo había dicho que era. Y esta chica muchas veces entró en muchos dilemas. Cuando le pasó lo de la chica que le apuntó con la espada, aún después de haberle salvado la vida, ella empezó a dudar muchísimo. Y cuando su amigo le cuestionó su origen, enseñándole un pergamino de que ella fue la que peleó contra Gloriana siendo un monstruo, esta chica perdió completamente su sentido de vida. Ella dijo, bueno, una vez más he fracasado intentando encajar en esta sociedad o con esta figura, ya no sé qué más que hacer, por favor, mátenme. Literalmente ella lo dice, ojalá algún día, sí, o sea, dice, todo el mundo está tratando de matarme y ojalá lo hicieran. Y es tanta su depresión, o es tanta su idea tan pesimista, que cuando se transforma en un monstruo, en lugar de hacer daño y destrozar el reino, se acerca a la estatua que tienen de Gloriana y se intenta suicidar, intenta exponer su corazón a la espada e intenta morirse. Pero es el propio Ballister el que le salva, es el propio Ballister el que le acepta, es el propio Ballister el que le hace ver a Nimona que no tiene absolutamente nada de malo ser diferente al resto, porque además él es alguien que encaja con ese perfil, es alguien diferente al resto, es el único caballero que se atrevió a tratar o a poder luchar de alguna manera contra este monstruo. Fíjense, toda la idea del reino, y el único que hizo algo para poder de verdad hacer algo con la idea del monstruo fue el plebeyo, y además fue cambiando completamente la idea que ellos tenían. Es decir, no es que de verdad existiese un monstruo, sino de que había sido una idea de que se había generado y se había traspasado en generación. Y hay uno de los personajes que, si no me equivoco, se llama... Ay, pues ya no me acuerdo, pero básicamente es el otro, el güerito. Le dice a la directora, y si nosotros hemos estado equivocados todo este tiempo, es que literalmente es eso. Tú imagínate haberle generado en la cabeza a todo el reino el hecho de que había un monstruo allá afuera, cuando el monstruo ni siquiera existía. Esto es como lo que se puede llegar a ejemplificar, o lo que se puede llegar a trasladar de la ficción al mundo real cuando se trata de una persona con otros gustos o con otras identidades, cuando se trata de una persona parte de la comunidad LGBTI. Es decir, una persona que no encaja con el resto y que el resto tiene una idea social de que lo que está haciendo él o de lo que es él es malo, es antinatural, o es algo como una enfermedad, ¿no? Antes, cuando se creía que la homosexualidad era una enfermedad, o que es algo que va en contra de Dios, o que es algo que no debería de estar permitido, o que no debería estar normalizado, o que no se le debería demostrar a nuestros hijos, que porque qué va a hacer con la familia, qué va a hacer con el género biológico, ¿no? O sea, este tipo de personas también merecen una aceptación, también merecen una inclusión por parte de la sociedad, porque son personas funcionales, son individuos funcionales, son personas que tienen valor simplemente por ser
quienes son. No hace falta que tengan que venir de un lugar, que hagan algo, que se dedican a esto, que hayan estudiado, que hayan trabajado, que digan algo, que se vistan. No, no, no. Por ser quienes son, ya deberían de tener valor en sí mismos, y que tengan la libertad de ser quienes ellos en verdad quieren ser, es algo que se le tendría que permitir a todo el mundo, porque la sociedad, a través de una idea conservadora que se pasa en generación, te va a intentar limitar a algo que tú quieres hacer o que tú quieres ser, simplemente porque no encaja con el resto. Eso es una de las más grandes críticas de esta historia, de esta película. Y que tan solo 2 horas, porque no recuerdo exactamente cuánto dura 1 hora 38 minutos, 1 hora y media, o sea que en tan solo hora y media sea capaz de explorar todas estas ideas de una manera magnífica, de una manera espectacular, de una manera excelente. Al menos para mí, en mi opinión y en mi criterio, lo hace de una manera excelente. Yo no tengo ningún tipo de queja en cuanto a lo que quiere abordar esta película, y en la forma en la que la aborda lo hace excelentemente bien. Además de que la película tiene una animación muy muy pulcra. Se me figura un poco una caricatura que no recuerdo cómo se llama. Voy a intentar buscarla y dejarles una imagen aquí por un lado, porque los diseños son muy parecidos a esa caricatura. Y en cuanto al estilo de animación y en cuanto al tipo de historia, me recuerdan mucho a Arcane, que es una serie de Netflix también, que va de League of... Bueno, es una historia original basada en el mundo de League of Legends. Y también es una historia que la premisa parte de un reino. Y hasta cierto punto Arcane también es inclusiva, pero Arcane va de otras cosas. Simplemente estoy haciendo la comparación porque se me afigura un poco en cuanto al tipo de historia, por ser en un reino y por ir de personas, digamos, vulnerables o marginadas por la sociedad, y por el tipo de animación, porque esta animación también es muy muy buena. Si lo que mencioné antes con lo de Spider-Man, de que últimamente han estado saliendo animaciones muy muy buenas, esta es de muy buena calidad. Es una animación, es un trabajo muy pulcro, es una animación que tiene muchísimo trabajo detrás. Estuve leyendo que esta película la iba a llevar a cabo un estudio que se llama Blue Sky, por presupuesto o por producción de Netflix, de Disney, pero que Disney después terminó abandonando el proyecto, y fue Netflix el que lo rescató, el que lo terminó y el que lo licenció para sacarlo en su plataforma. Y fíjense lo curioso, que Disney acaba de sacar una película, bueno, no Disney en concreto, sino Pixar, pero ya sabemos que Pixar ahora pertenece a Disney, que se llama Elementos o Elements, la nueva película de Pixar, ¿no? Todo el mundo esperaba que fuera otro Wall-E, que fuera otro Cars o que fuera otro Soul. Son películas muy clásicas, muy buenas de Pixar, y Pixar siempre ha mantenido su estándar como un gran estudio en cuanto a la profundidad de sus historias, a pesar de la sencillez que puede llegar a parecer Wall-E o Soul. Pues no, Elementos es una película completamente inclusiva, completamente progresista, que tiene una idea detrás un poco ya quemada, que es la idea de unir una pareja imposible por la sociedad, pero que luego tiene algunos elementos aquí que fueron bastante criticados. Es decir, esta película fue un completo fracaso. Y fíjate, es un proyecto que llevó a cabo Disney, y sin embargo Disney prefirió dejar de lado que para mí es la mejor película, la película con mejor inclusión de la historia. O sea, no sé muy bien en qué cabe en la cabeza de los directores o de los ejecutivos de Disney, pero al menos le agradecemos mucho a Netflix, que también es otra plataforma muy criticada por eso, porque ya sabemos que el estándar de Netflix es protagonista negro, gay y todo ese tipo de movidas, ¿no? O sea, Netflix también es muy acusado de inclusión forzada en todos sus proyectos originales, pero esta película la verdad es que no tiene ningún tipo de crítica, o al menos para mí no lo tiene, porque es una historia original, es una historia que va de esto, que sin esto, como digo, no tendría ningún valor, porque sería una historia más de caballeros, y la historia, como digo, está muy bien planteada para criticar lo que critica: la modernidad, el concepto tradicional, el progresismo, la conservación, la inclusión, o sea, este tipo de cosas, la identidad, la filosofía social, o la idea de que algo existe y como se masifica esa idea, pues te la terminas creyendo. Incluso puede llegar a criticar un poco, a lo mejor, el síndrome del impostor, el hecho de que tú no perteneces
a lo que perteneces en realidad, que te sientas como excluido de eso simplemente por no acabar de creer que tú te mereces eso o que tú eres parte de eso por no encajar por el resto. O sea, habla de muchas cosas. Es una película muy buena en cuanto a criticar este tipo de temas, criticar también al clasismo, criticar al racismo, criticar a la homofobia, a la transfobia, es decir, hay un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, la pareja de Ballester con el otro, que ahorita mismo no recuerdo su nombre, creo que se llama Ambrosio, creo que eso se llama, son gays, o sea, es una pareja homosexual, que desde el inicio es una pareja homosexual y al final te lo terminan confirmando. Y es una historia muy bonita, o sea, dejando de lado la inclusión, es una historia muy muy bonita, muy redonda, es una historia que tiene sus altibajos, tiene sus momentos un poquito más épicos, emocionantes, pelea brutal, y tiene otros momentos más introspectivos, más del pasado de los personajes, más de desarrollo de personajes. Entonces es una película para mí muy equilibrada y que además es una historia que viene de un autor que también en sí mismo ya es una inclusión, porque si no me equivoco el autor de esta historia se llama N.D. Stevenson, efectivamente, porque aquí me sale, es un cómic hecho por una persona llamada N.D. Stevenson, que N.D. Stevenson, le estarán viendo una foto en pantalla, es, si no me equivoco, un transgénero, lo voy a buscar ahorita mismo. Stevenson, es un ilustrador. Dice Nate Diana Stevenson o simplemente N.D. Stevenson es un ilustrador, artista y escritor de cómics estadounidense. Sí, según yo, bueno, aquí no lo leo como muy luego, pero según yo, Nate Diana Stevenson es un transgénero o una transgénero. Es que, de hecho, por las fotos que estoy viendo de él o ella, ni siquiera sé decir cuál era su anterior género y cuál es el nuevo, porque parece ambos y eso es algo que de hecho se refleja mucho en su historia, ¿no? O la propia Nimona, ¿no? La propia Nimona, si no te dicen que es mujer, no te lo acabas de creer del todo, porque por su personalidad y por su actuación y por su exageración de las cosas y por su sanguinidad, perdón, no te acabas de creer que sea una chica. Pero fíjense, también tiene otras historias, por ejemplo, que se llama, una de sus libros o uno de sus cómics, se llama Leñadoras. Y ya desde el propio título ya es una historia inclusiva, porque sabemos que el trabajo de leñador desde tiempos inmemorables pues es un trabajo rudo, que solamente hacían los hombres, que iban a la montaña musculosos, que bebían whisky, andaban sin playera, a bajo cero, con unas hachas, golpeando troncos. Y fíjense, leñadoras, ¿no? Ya es algo que como si decir mineras o como decir revolucionarias, ¿no? Son el género femenino que siempre había sido el género débil haciendo un trabajo que era para los fuertes o para los fortachones. Este tipo de cosas las critica o las añade o las trata N.D. Stevenson en sus historias, y en este caso Nimona es un claro ejemplo de ello, y para mí, como digo, es una de las más grandes inclusiones que se han hecho en la historia del cine. Me tendría que poner a comparar qué otros personajes o qué otros acontecimientos de inclusión hay en el cine para poder decirlo o afirmarlo completamente, pero al menos por todo lo que argumenté en este video, considero que Nimona es una película muy buena en cuanto a eso. Ya después, a nivel animación o a nivel trama o a nivel escritura de personajes, a nivel guión o lo que tú quieras, pues eso ya critícalo bajo tu criterio. Pero en cuanto a la inclusión, para mí lo hace perfecto, no tiene ningún tipo de crítica o de que se le haya escapado algo, que algo no tenga coherencia. No, para mí lo que trata, el tema de la identidad, el tema del clasismo, el tema del racismo, el tema de la homosexualidad y todo lo que tiene que ver con en cuanto a inclusión y en cuanto a progresismo, lo hace de una manera excelente y para mí tiene un 10 de 10 en cuanto a eso.